Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Entrevistas CNN. Hoy nuevamente vamos a hablar de salud porque ¿ha escuchado alguna vez sobre la enfermedad de la disfagia? Se trata de una patología bastante singular, pero que genera una complicación al momento de tragar alimentos y que se debe a una alteración neurológica. Está afectando principalmente a personas mayores, pero queremos ahondar en este tema, es muy relevante para comprender cómo se genera, sus causas y también sus impactos en la salud de las personas. Y por eso ahora vamos a tomar contacto junto a Orieta San Martín, quien es fonoaudióloga y también académica de la Universidad de Talca. Orieta, te damos la bienvenida a este espacio de CNN. Muchas gracias. Qué importante hablar sobre esto, porque desde al menos mi experiencia era completamente algo desconocido, pero que al parecer tiene una alta incidencia en personas mayores. Por eso, lo primero, si nos puedes comentar cómo se origina esta disfagia y también sus consecuencias. Mira, yo creo que es muy importante aclarar que la disfagia es considerada un trastorno de la deglución. Y para eso primero tenemos que entender qué es la deglución. La deglución es tragar, deglutir es tragar. Y se entiende como el paso del alimento desde la boca hacia el estómago, en todo ese trayecto. Por lo tanto, cuando hablamos de disfagia, hablamos de una dificultad en el tragar, en el paso de estos alimentos, ya sea líquidos o sólidos. Y este concepto de la disfagia no es nuevo, es algo que los fonoaudiólogos conocemos muy bien desde hace muchos años, que evaluamos y tratamos tanto en población adulta, las personas mayores, como también en población pediátrica. Entonces, sí, más que una enfermedad, es un trastorno de la deglución y es un síntoma que podemos encontrar en muchas condiciones. Y es ahí lo relevante, detectarlo a tiempo. Muy importante hacer esa diferencia, Orieta, porque claro, uno tiende a pensar que eventualmente se puede tratar de una enfermedad o patología, pero cuando se produce en este caso, que es una alteración, podríamos decir el mecanismo natural del organismo, me imagino que también hay complicaciones distintas, incluso dentro de las causas que revisábamos y comentábamos, hay incluso alteraciones cerebrales. Justamente, ¿por qué se produce esta alteración dentro del funcionamiento de nuestro cuerpo? Muy buena pregunta. Y justamente ahí está la complejidad de este tema. Como es un síntoma, puede estar en distintas condiciones. Podemos tener esta dificultad para tragar alimentos, por ejemplo, en niños pequeños que tengan lo que conocemos como la parálisis cerebral, que son aquellos niños que tienen un daño a nivel del sistema nervioso y dentro de todas sus dificultades podemos encontrar que también tienen dificultades para tragar. Y podemos encontrarlo, por ejemplo, en personas que han estado intubadas en procedimientos prolongados, hospitalarios, y que luego, cuando se van de alta a su casa, sienten incomodidad y dificultad para tragar. También podemos encontrarlo, y otra de sus causas es, por ejemplo, en pacientes con patologías neurológicas como accidentes vasculares encefálicos, como traumatismos encefalocranianos, producto de un accidente automovilístico. Entonces, es tan variada la causa que para eso, para poder nosotros intervenirlo, tenemos que tener un conocimiento acabado de esto y se puede dar en distintas edades. No es que sea algo natural, pero sí hay un rango etario donde nosotros esperamos que también envejezca y es ahí donde podemos prevenirlo en la población adulta. Es muy importante eso, Orieta, porque dentro de las estadísticas se estima que un 15 y un 30% de la población mayor de 65 años presenta disfagia. Pero tú acabas de comentar algo clave, se puede dar a cualquier edad o etapa de la vida. Incluso mencionaste niños. ¿Por qué se produce, por ejemplo, en el grupo etario más pequeño o jóvenes, por ejemplo? Mira, el proceso es muy similar en todo el rango etario, en todas las edades. Si nosotros pensamos que para nosotros poder tragar un alimento, tenemos grupos musculares, ¿sí? Musculares faciales como los labios, las mejillas, linguales, la lengua es protagonista de todas las funciones de lo que llamamos el sistema estomatognático. Lo que yo estoy haciendo ahora, por ejemplo, estoy hablando y estoy usando los músculos de mi lengua, de mi paladar, de mis labios, de mis mejillas, del piso de boca, bajo la mandíbula, y este mismo grupo de músculos que conforman lo que llamamos el sistema estomatognático, ellos son responsables de hablar, de tragar la saliva tanto en el día como en la noche, de producir también parte de lo que es el habla, la voz, participan también en la respiración, y estas estructuras o estos grupos musculares que además van asociados también a huesos,
se pueden afectar, por ejemplo, cuando la orden que va desde el cerebro, desde la corteza cerebral, falla, o cuando tengo una dificultad en los músculos mismos, y esto puede ocurrir por cualquier alteración que afecte el sistema nervioso, tanto en los bebés o en los niños que tienen, por ejemplo, una hipoxia, una falta de oxígeno en el parto, o estos pequeñitos que lamentablemente caen a la piscina y sufren asfixia, luego pueden quedar con secuelas. Esos niños, por ejemplo, son niños con parálisis cerebral. Y esto en un adulto, si hacemos la comparación, en un adulto de mediana edad podría tener un accidente automovilístico, podría tener un accidente vascular, y en una persona mayor, en las mismas condiciones, por presión alta, o por enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer, demencia, se puede afectar a distintas edades, de distintas formas, el mismo proceso y los mismos grupos musculares. Claro, que es importante también aquello, porque uno tiende a hablar, por ejemplo, a alimentarse y lo hace de forma prácticamente inconsciente, pero tú describes todos los músculos y también órganos que son parte de ese proceso. ¿Cuándo comienza a manifestarse una disfagia? Porque claro, yo podría estar consumiendo algún tipo de alimento, puedo decir, tengo algún inconveniente para tragar, pero no sé, uno toma un poco de agüita y ya está todo bien. Pero ¿cuándo esto comienza a hacer y generarse finalmente en una disfagia? Muy buena pregunta. Todos podemos sufrir en algún momento una descoordinación si estamos distraídos, sobre todo ahora que se tiende a ver mucha televisión o el celular mientras estamos comiendo, o a comer muy rápido. Podemos tener ciertas descoordinaciones y sufrir de repente lo que llamamos un atoro, ¿cierto? Claro. Que consiste básicamente en que nosotros ingresamos el alimento tiene que pasar por nuestra garganta, y no sé si se recuerdan de que las abuelitas hablaban del camino viejo. Cuando alguien se atoraba decía, se fue este alimento por el camino viejo. Resulta que nosotros tenemos un punto clave, que es una bifurcación entre la vía aérea, que va hacia los pulmones, y la vía digestiva, que es el camino correcto del alimento, que va hacia el estómago. Entonces, muchas veces en esta descoordinación por distracción o mala posición al comer, podemos sufrir atoro, que es cuando una partícula mínima de alimento o de líquido pasa hacia la vía respiratoria o se asoma, nuestro cuerpo, su mecanismo de defensa normal que tiene es la tos. Claro. Y eso es un reflejo importante. Y eso nos protege de que cualquier partícula o alimento que no debe entrar a la vía aérea ingrese y nos genere dificultades respiratorias a largo plazo. Ahora, cuando ocurre este atoro y no hay respuesta, por ejemplo, vemos a una persona que no se atora, vemos a una persona que tiene una tos débil, personas que tienen dificultades para tragar adecuadamente producto de que, por ejemplo, están enlentecidas sus respuestas o enlentecidos sus movimientos musculares, es cuando nosotros podemos empezar a indagar por qué está pasando con esta persona, por qué está desnutrida, por ejemplo, por qué no está bien hidratada. Y tenemos que recordar que el proceso de deglución normal tiene el propósito de nutrirnos e hidratarnos. Eso se denomina la seguridad y la eficiencia de la deglución. Cuando se ven características de alteración de este proceso, por ejemplo, una persona que ha perdido el control, la sensibilidad lingual, le cuesta masticar adecuadamente un alimento, sobre todo personas mayores, y por eso también la incidencia mayor en personas mayores de 65, que pierden piezas dentales y ya no pueden masticar alimentos duros y sólidos. Claro. El bolo alimenticio cuesta mucho más maniobrarlo y pueden atorarse más y pueden presentar mayor dificultad. Complejo escenario, pero dentro de ese contexto también nos gustaría, Orieta, que nos pueda dar, ya para ir finalizando esta entrevista, cuál es el tratamiento óptimo y me imagino que el diagnóstico oportuno es clave para sobrellevar de mejor manera una disfagia. Exactamente. En los profesionales de salud, cada profesional tiene su expertise. El fonoaudiólogo, especialista en deglución y también en motricidad orofacial, es la persona adecuada que tiene la formación para poder evaluar los primeros signos de disfagia en todo el ciclo vital, desde niños hasta adultos. Y para esto se pueden hacer una evaluación fácil, rápida, a través de test de no más de 10 minutos, y con eso poder pasar una evaluación, lo que llamamos una evaluación completa o clínica, que también la realiza el fonoaudiólogo.
Una vez que el fonoaudiólogo detecta, por ejemplo, una tos débil, presencia de atoros recurrentes, escape de alimento por boca, que el bolo alimenticio no queda muy sólido, que a la persona le cuesta tragar, que hay molestia, entonces puede, de la mano de un otorrino, derivar a un examen ya de imagen mucho más completo para poder confirmar el diagnóstico. Pero la primera sospecha y la primera observación de diagnóstico de disfagia o de sospecha de alguna alteración de la deglución corresponde al fonoaudiólogo. Perfecto, Orieta, te queremos agradecer. Orieta San Martín, fonoaudióloga de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Talca. Un abrazo por allá y muchas gracias por conversar junto a nosotros sobre este importante tema. Gracias a ustedes por el interés y la invitación. Que estén muy bien. Gracias, que estés bien. Recuerda que todas nuestras entrevistas y también todas nuestras temáticas las puedes revisar en nuestras plataformas digitales, en nuestra página web y también en nuestro canal de YouTube para conocer más de este tema y también de muchos otros. Sigue la compañía de nuestro canal, nos volvemos a encontrar muy pronto. Que estén bien.